Bien, y aquí me encuentro ahora con el segundo de nuestros expertos. Él es el profesor Luis Moya Albiol, es catedrático de psicobiología en la Universidad de Valencia, es doctor de psicología y premio extraordinario de doctorado por esta misma universidad. Además, imparte docencia en los estudios de psicología y criminología y es director del primer máster de neurocriminología. Dirige un equipo de investigación sobre neurociencia social centrado tanto en el estudio del estrés social y la violencia como en la cooperación y la neurofelicidad y la empatía. Como ya veremos, es un gran experto de la criminología positiva, que es uno de los últimos capítulos de nuestro manual. Y además de ello, ha publicado más de 100 artículos en revistas científicas, dirigido diversos proyectos de investigación y tesis doctorales, y es autor del manual universitario Neurocriminología, que será mencionado varias veces durante nuestro manual. Además es el primero escrito en nuestra lengua, en castellano, y os recomiendo que si estáis interesados pues, en profundizar en la materia, es un muy buen manual para seguir. Además es autor de varios libros de divulgación científica, como La empatía para entender y entender a los demás, Escucha en tu cerebro, la clave de la neurofelicidad y La empatía en la empresa. Y además se distingue por su contribución en la divulgación de la ciencia en televisión, radio, revistas especializadas y prensa. Hola Luis. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues me gustaría que, ya que tú eres uno de, digamos, el mentor, ¿no?, de la criminología en España, de la neurocriminología en España, perdón, mejor dicho, Sí, sí, bueno. me gustaría que nos explicases un poquito si esta ciencia es tan incipiente como parece o... Ujú. O si tiene Vamos más a ver. recorrido, si tiene más Claro. trayectoria. Ujú. En realidad la neurocriminología, pues bueno, yo creo que tiene un tiempo, porque ya en los años 70 se hacían estudios para ver las bases biológicas de la conducta violenta. Lo que ocurre es que, bueno, en el momento actual es cuando hemos acuñado el término y hemos lanzado la disciplina para dar el paso de la investigación a la aplicación. En el pasado pues, se hacían investigaciones, pero era todo a nivel académico, a nivel pues, un poco de universidad y centros de investigación. La idea actual lo que pretendemos es tomar todo ese conocimiento y poder aplicarlo de forma práctica en distintos tipos de violencia, pues desde la violencia contra la mujer que estabais comentando anteriormente, en el tema del bullying, en cualquiera de los ámbitos sociales en los que se produzca la violencia. Por tanto, mi respuesta sería que llevamos tiempo investigando, lo hemos hecho generalmente los psicólogos, pero ahora es el momento de toda esa información ponerla en marcha y sería pues, dar el paso hacia una aplicación de todos los contenidos. Por lo que pienso que ahí dentro los criminólogos y las criminólogas tenemos una cabida importante, Un papel ¿verdad? fundamental, fundamental, porque bueno, pues como digo en mis clases y como siempre comento, hemos tenido una tradición desde la psicología, la psiquiatría también, pero es el momento de que los criminólogos y las criminólogas tomen las riendas de la investigación pues como una de las vías para poder seguir entendiendo todos los procesos que están relacionados con la violencia y poner en marcha pues, distintas tesis doctorales, distintas incluso cátedras en neurocriminología que afiancen estos conocimientos. Eso para después darle el paso a todas las aplicaciones que tendríamos en el sistema legal, como estaba diciendo, pues en muchos terrenos en los que podríamos intervenir y ayudar, tanto en la prevención, como en el tratamiento, como en el diagnóstico, como en el cálculo de la probabilidad de reincidencia. Bueno, Luis, y me gustaría que nos explicaras qué es la neurocriminología, para dar una definición así a Ujú. nuestros alumnos. Pues la neurocriminología realmente es un término que acuñó Adrian Raine, porque él bueno, estaba trabajando en lo que era la psicología o la psicobiología de la violencia y empezaron a llamarle para poder acudir a los juicios y ver hasta qué punto los estudios de neuroimagen podrían clarificar qué llevaba a una persona a cometer un acto violento e incluso se podrían ser considerados como atenuante o eximente. Él acuñó el término neurocriminology centrado en lo que era neuroimagen, o sea, cerebro y violencia. Pero tal y como la entendemos nosotros, la neurocriminología tendría una perspectiva mucho más amplia porque además de lo que sería todos los estudios de neuroimagen, toda la neuroanatomía del cerebro, incluiría aspectos hormonales, aspectos del sistema nervioso autónomo, aspectos inmunológicos incluso, es decir, cualquier aspecto biológico que esté relacionado con la conducta violenta. ¿Para qué? Para trabajar tanto en el diagnóstico como en la prevención de la conducta violenta, como en la intervención y el tratamiento, e incluso para el cálculo de la probabilidad de reincidencia. Por tanto, podríamos decir que la neurocriminología sería aquella disciplina que está centrada
en el estudio de las bases biológicas del comportamiento violento, teniendo en cuenta una perspectiva amplia y una perspectiva integradora que lo que pretende es pues tomar estos factores junto a los factores sociales, culturales, etcétera, para poder entender la violencia, prevenirla y tratarla. Y un ámbito específico, ¿no?, que sería la prisión, las intervenciones en prisión. ¿Cómo crees que tiene cabida la neurocriminología dentro de prisiones? Pues yo creo que tendría una gran cabida. Tendríamos que empezar primero por hacer ciertas investigaciones pues, en el ámbito penitenciario para entender hasta qué punto hay distintos marcadores neurocriminológicos que pueden estar afectados y también cómo ciertos tratamientos pueden modificar estos marcadores. Yo creo que tendría una gran repercusión, una gran aplicación si trabajamos pues, en lo que sería la aplicación de protocolos estandarizados en los que pudiésemos, después de ciertas intervenciones, ver si hay cambios en algunos de los marcadores, junto a otros cambios, por supuesto. Actualmente lo estamos haciendo con algunos programas de trabajo en empatía, otros tipos de intervenciones para ver si hay cambios a nivel psicológico, pero podríamos complementar estos cambios con marcadores neurocriminológicos, que lo que harían sería pues, darnos una perspectiva mucho más amplia, claro, y ver hasta qué punto, pues además de que, por ejemplo, hayan cambiado pues, su estado emocional, haya cambios también en su respuesta hormonal o en su respuesta psicofisiológica al estrés o en otras variables que puedan estar incidiendo en que esas personas reaccionen de forma violenta ante las situaciones adversas, la frustración, etc. ¿Y si hablamos de víctimas? ¿Cabría la neurocriminología? Es una de las partes importantes, yo creo que es uno de los bloques fundamentales, porque también hemos de recordar que una gran parte de los agresores y agresoras han sido víctimas. Quiero decir, es una relación que no podemos nunca separar, porque muchas veces, incluso cuando se estigmatiza a la persona que agrede o maltratadores, muchos de ellos han sido víctimas. Esto es porque hay un mecanismo que está relacionado, es decir, el maltrato infantil es uno de los grandes factores de riesgo para el desarrollo de conductas potencialmente violentas en la edad adulta. Muchos de los verdugos han sido víctimas y eso tenemos que recalcarlo. Yo creo que en toda la victimología sería fundamental el utilizar estos marcadores también para ver hasta qué punto además podemos hacer que mejore pues, su respuesta, su estado emocional, utilizando pues, aquellas variables en las que vemos que hay una determinada alteración. La agresión, la violencia tiene un efecto también sobre las víctimas, por supuesto, sobre sus cerebros y quizá pues, podemos utilizar marcadores, yo entiendo que sí, para ver hasta qué punto nuestras terapias pueden mejorar estos efectos. Hablamos, igual que hablaba Javier, un poco de individualizar el tratamiento, ¿no? Efectivamente. La neurocriminología yo creo que es una herramienta fundamental para esta individualización que el ser sí, requiere. Podemos tener como unas directrices generales porque si no nos perderíamos. Hombre, claro, cómo no actuar, podemos coger a cada... Pero sí, por lo en menos último sí. término sí que sería interesante poder aplicar después un tratamiento individualizado en el que viésemos cada persona cuál sería el mejor protocolo a aplicar pues, en cada uno de los casos. Sobre todo porque la violencia no es algo que podamos decir unitario o que tenga por supuesto. sino que hay muchos tipos de violencia. No es lo mismo, pues lo decía Javier, la violencia proactiva que la violencia reactiva, cuál es la causa de la violencia, el origen, el contexto, los factores sociales, entre qué personas se produce, adultos, no adultos, violencia contra la mujer, los ancianos. Es decir, digamos que hay muchos tipos de violencia y no es para nada un concepto unitario. Bien, pues me gustaría que indagaras un poquito más en esto que nos comentas sobre la aplicación de diagnóstico, intervención y prevención para la violencia desde la neurocriminología. Bueno, pues un poco la idea sería que gran parte de los trabajos se han centrado siempre en diagnosticar, ¿no? o en perfilar la violencia, pero yo creo que es muy importante también pues, extender todo lo que sería los conocimientos que provienen de la neurocriminología al tema de la prevención. La prevención yo creo que es básica para que pues una vez llegamos a la problemática pues aplicamos distintos tratamientos, pero yo creo que un trabajo fundamental es en la prevención y hacerlo desde el primer momento, en la escuela, con los niños, en las familias y extenderlo en todo el sistema educativo. Ahí también creo que tendría gran cabida pues, todo el trabajo por parte de los criminólogos, porque muchas veces pues, estas conductas pueden comenzar con el bullying o pueden comenzar con pues, digamos, acoso escolar o con podemos intentar detectar lo que sean los promos de después conductas disruptivas que podrían
terminar pues, en violencia. Con lo cual yo creo que sería fundamental pues, extender estos conocimientos, utilizar todos estos marcadores que estamos viendo que nos podrían servir junto, por supuesto, a factores culturales y sociales para tener pues una visión más global de la violencia. Una visión integral. Uh-huh. Muy bien. Y, por ejemplo, para algo que seguro que les interesa mucho a nuestras criminólogas y criminólogos, en el proceso penal, Uh-huh. hablamos de un juicio o, bueno, desde el principio, desde que se inicia, ¿qué cabida puede tener la neurocriminología? Es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante porque realmente hasta ahora se está haciendo muy poquito o casi nada con el tema. En parte yo creo que es debido a dos factores. Uno es a que no hay una gran formación por parte de muchas personas que están en el ámbito legal, porque hasta ahora pues, no tienen esta formación en las neurociencias y en concreto en relación más con la violencia. Y por otra parte también creo que es debido a que es un tema pues, un poquito complejo porque pues ya tuvimos una etapa en la que se hablaba de un determinismo. Claro, yo creo que se le tiene un poco de miedo a ese lombrosismo, Sí, ¿no? sí, que se compara, sí. yo he visto varios artículos que llegan a comparar con la neurocriminología. Dices, bueno, no, efectivamente. Claro, cuando entras en una postura pues a lo mejor muy determinista, que es lo que se hizo en el pasado, parece que estamos determinados biológicamente y que de forma inexcusable vamos a cometer violencia. Nada más lejos de los argumentos y de la base de la neurocriminología, que lo que entiende es que la violencia es el resultado de una interacción de factores, entre los cuales los factores biológicos tienen un peso importante, pero por supuesto los sociales, culturales, pues tienen un peso todavía mayor. Lo importante es entender qué factores biológicos están a la base, desde factores genéticos, hormonales, neuroquímicos, y cómo esos factores pueden modular nuestro comportamiento y a la vez cómo nuestras terapias pueden también modular esos factores. Es decir, si hay una relación bidireccional o interactiva entre ambos factores. En lo que me comentabas del sistema penal, el problema que hay es que, claro, si lo ves desde un punto de vista determinista, pues puede tener mucha problemática a la hora de decidir pues, si tenemos en cuenta o no pues ciertas pruebas en los juicios o, por ejemplo, pues si una persona hacemos una resonancia magnética y vemos que tiene una pobre activación del córtex prefrontal, que es la parte del cerebro que permite controlar impulsos, podemos decir hasta qué punto es culpable, es responsable. Pero yo creo que todo esto, si llegamos a hilarlo y a profundizarlo, no tiene por qué ser problemático, simplemente es tener más información y al final se va a decidir en base a muchísimos factores. Claro, hablamos de un desarrollo y hablamos de concebir al individuo como un todo. Entonces, es algo distinto, es una concepción distinta de lo que estamos viendo hasta ahora. De hecho, uno de los casos últimamente relevantes es el asesino de Pioz. Si no me equivoco, se ha aceptado la primera prueba en España como que fue una resonancia electromagnética, ¿verdad? Fue una resonancia magnética, funciona, tampoco pues, tengo información en detalle, ¿no? de lo que se solicitó ni tampoco de lo que se vio, pero sí que fue ya un primer acercamiento, y para mí fue muy importante, a que este tipo de pruebas se pudiesen considerar, ¿no? Independientemente de que en este caso pues, no se tuvo en cuenta, independientemente del resultado, lo importante es es un paso más. Pero claro, ello lo que requiere es que las personas que están trabajando en el sistema legal tengan la formación, porque tú puedes solicitar un peritaje, pero además de eso, pues tienes también que contar con un sistema en el que las personas criminólogas, criminólogos, incluso pues, abogados, jueces, tienen que tener algún tipo de apertura hacia ese tipo de medidas y también un mínimo de formación. Por eso estamos resaltando tanto la importancia de la neurocriminología. Claro, de hecho están apareciendo disciplinas como la neuroeducación o el neuroderecho. Claro. Incluso. Sí, que sería pues, aplicar las neurociencias a todo lo que sería pues, todas las disciplinas. De hecho, es que estamos en el siglo XXI, el siglo de las neurociencias, y yo creo que el poder medir cerebro en vivo, como hacemos ahora, que hasta ahora nos ha podido hacer, pues nos aporta muchísima información de lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. Y creo que tenemos que tener apertura y considerarlo. Desde mi punto de vista, la neurocriminología es el presente y es el futuro, seguro, pues de las ciencias, digamos, que trabajan en la violencia, ciencias criminológicas y todas las ciencias relacionadas. Estoy de acuerdo. Bueno, y comentarle a los alumnos y a las alumnas que, como bien ha dicho Luis, esto se hace, y si entráramos al proceso penal, entraríamos dentro de unos márgenes de neuroética, ¿no? Nuestro fin jamás sería el estigmatizar o el discriminar a ninguna persona por nada,
¿verdad? Efectivamente, es una pregunta muy interesante. De hecho, pues siempre lo trabajo mucho con los alumnos bueno, en el máster también lo trabajamos, la parte ética, porque claro, si tú tienes el conocimiento, pongamos el ejemplo de que una persona tiene pues distintos alelos de genes que pueden estar implicados en la violencia, eso puede tener una consecuencia después, pues como decías, por estigmatizar o porque qué vamos a hacer con esa persona, podemos ya actuar antes de que pues, cometa una agresión. Yo creo que todos estos aspectos, bueno, pues hay que considerarlos, pero bueno, pues como hemos hecho con otros temas y el progreso se trata un poco De una pues, aplicación positiva del conocimiento efectivamente, tener todo el que tenemos. conocimiento, poder aplicarlo, mirar en positivo, como bien estabas diciendo, y todo ello con el fin último de reducir la violencia y siempre respetando pues, los derechos individuales, la privacidad, pues, la confidencialidad y a las personas. De acuerdo. Bueno, y basta un poco de hablar de violencia, que Mm, tenemos aquí a los alumnos con la violencia y también sabemos ya. que tú eres un gran experto de la criminología positiva o Ujú. podemos decir también de la neurocriminología positiva, ¿no? Que Ujú. estamos Me gusta mucho el estudiando término, un poco. neurocriminología positiva. Sí, bueno, de hecho así es como hemos llamado al último capítulo del manual de este curso Muy de bien. criminología, de la asignatura de neurocriminología que Ujú. nuestras alumnas van a ver. Y bueno, explícanos un poquito Mm, sobre todo esto, que tú eres un gran experto sobre la empatía, como ya Bueno, hemos visto, has escrito varios libros sí. y Pues cuéntanos. fíjate, es curioso porque después de trabajar tanto en violencia, yo cuando empecé impartiendo la asignatura Psicobiología de la Violencia en Psicología y luego la llevé a Criminología. Y siempre cuando comentaba pues, todos los temas, empezaba desde la definición, luego las bases neuroanatómicas, las bases hormonales, y siempre acababa el material e intentaba lanzar una visión pues, en positivo, ¿no? Porque claro, la violencia es muy mala, pero vamos a ver qué hacemos para prevenir, para tratarla. Y bueno, y me puse a hablar un poco de empatía, porque sabíamos que trabajando en empatía podíamos de alguna forma pues, reducir, ¿no? Lo que era el índice de violencia. Después pues seguí trabajando sobre el tema y me puse a analizar los factores neuroanatómicos, las bases biológicas de la empatía y me di cuenta que estaban súper relacionados, eran básicamente o a grandes rasgos los mismos que están implicados en la violencia. Con lo cual, bueno, pues me di cuenta que realmente empatía y violencia son como dos caras de la misma moneda, que están trabajando o que están interactuando y que fomentando la empatía podemos reducir la violencia. De ahí pues todo mi esfuerzo fue a llevar no solamente al diagnóstico, sino prevención y tratamiento y acuñar este término neurocriminología positiva, entendido como qué podemos hacer con toda esta información para prevenir y tratar desde un punto de vista pues, positivo. Sobre todo los trabajos pues, en empatía, cuáles son las bases neurobiológicas de la empatía, por qué cuando una persona no puede empatizar es más fácil que agreda, porque de hecho si tú estás Ok. empatizando con alguien, pues es difícil que le Cuéntanos agredas. por qué. Claro, pues cuando digamos que si la empatía es ponernos en el lugar de la otra persona, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional. Entonces, cuando tú no eres capaz de ponerte en el lugar del otro o de la otra persona en general, tienes como digamos, un distanciamiento mayor y es más fácil que ante un estado de ira o un estado de cólera o incluso de forma fría puedas agredir. De hecho, bueno, pues sabemos que muchos de los trastornos que cursan con falta de empatía están a la base de muchas de las conductas violentas. No quiero decir que todas las personas violentas tengan un trastorno mental o un trastorno de la personalidad, Ujú. pero sí pueden tener rasgos o sí que es cierto que hay un porcentaje de ellas que pueden estar pues, impregnadas por estos trastornos como el antisocial, a veces el límite también, el narcisista, etc. Ujú. Hablamos entonces muy bien de potenciar, digamos, las fortalezas en los sujetos Ujú, delincuentes o antes de que delincan, ¿no? ujú. De alguna manera. De alguna forma práctica, ¿nos podrías decir cómo podríamos aplicar, Qué programas quieres por decir? ejemplo, qué Podemos. programas o qué estrategias, qué Claro, técnicas? realmente para potenciar la empatía hay muchas estrategias. Lo primero sería pues, el autoconocimiento propio de la persona, porque yo creo que muchas de las personas que no tienen empatía no son conscientes de no tenerla. Y yo Ujú. creo que muchas de las poblaciones que encontramos pues ocurre esto. Entonces yo empezaría por ese autoconocimiento, por el hecho de que supiesen qué es la empatía, por qué estas personas pues agreden, ¿no? En lugar de tener unas actitudes más prosociales o más proactivas.
Y después pues ya podríamos encaminar toda una serie de ejercicios que pueden ir desde mindfulness, que bien conoces, ¿no? Y que estás muy interesada en él, y que pues sería un poco pues tomar conciencia del momento presente, estar más en ti, y luego trabajar pues desde la asertividad, el control de la impulsividad. Es decir, sería como un progreso, iríamos en un proceso, perdón. Luego llegaríamos pues a otras estrategias pues un poquito más del trabajo de ponerte en el lugar del otro, la escucha activa, y llegaría pues a lo que sería programas un poquito más amplios para trabajar tanto la inteligencia emocional como el desarrollo de la empatía, ¿no? El poco a poco que fueras capaz de ponerte en el lugar de la otra persona, ¿no? Pues se pueden hacer role-playing también, o podíamos trabajar, pues, por ejemplo, pues, a través del cine o a través de distintas técnicas. Herramientas. ¿Y se podría aplicar esto, por ejemplo, en cualquier tipo de colectivo? En la gran mayoría, lo único, claro, que en el caso de la psicopatía, por ejemplo, rasgos psicopáticos, ahí todavía pues, lo tenemos más complicado, porque el problema es que sabemos que en el caso de la psicopatía hay una incapacidad para empatizar, pero es debido pues, a alteraciones en los circuitos cerebrales que regulan la empatía, con lo cual los trabajos que se han hecho hasta el momento pues, no han funcionado porque no tienen la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces ahí sí que podríamos tener alguna población en la que hubiese algún problema o algún inconveniente, ¿no? Para aplicar todo este tipo de estrategias. Y lo que un poco te decía es, pues todas las estrategias, fortalecerlas con los marcadores biológicos. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con oxitocina, la oxitocina es una hormona que está implicada en distintos procesos, pero sabemos que es una de las hormonas implicadas pues en la empatía, ¿no? Y que las personas empáticas, pues digamos que al empatizar tienen un incremento de esta hormona. Ello es necesario, por ejemplo, para la crianza, para tener en cuenta las emociones de los niños y de las niñas y poder acercarnos a lo que necesitan, y en todas las relaciones de cuidado. Es un marcador que podríamos utilizar pues, para poder ver pues, si está alterado en algunas poblaciones, por qué se producen esos cambios, no desde un determinismo, como ya hemos dicho, sino intentando ver hasta qué punto pues, este marcador nos podría servir para entender por qué esta persona no puede empatizar. Y otro de los aspectos que quería señalar es el tema de que las personas violentas tenemos que entender también que en gran parte, a excepción de las personas pues que tienen un trastorno antisocial, son personas que no son felices, que no están bien. Los estudios sobre neurofelicidad, que es un término también que hemos acuñado, lo que nos dicen es que las personas que están bien, pues, o que están en un estado emocional placentero, no se envuelven en riñas, en peleas, todo lo contrario, ¿no? Están mucho más abiertas a dar, a ofrecer. Por lo tanto, otra de las cosas importantes que estamos viendo es que la neurofelicidad sea un aspecto a trabajar también en relación pues, con lo que sea la violencia. Las personas altamente violentas suelen ser personas pues, que tienen bastantes problemas y que desde luego no sienten satisfacción, sino todo lo contrario. Una satisfacción, digamos, turbada, ¿no? Efectivamente. En ese momento, no propia. Efectivamente. En sí. Bueno, Luis, y estábamos hablando sobre las aplicaciones de la neurocriminología, hemos hablado de diagnóstico, de prevención, de intervención, pero has comentado ciertos marcadores neurobiológicos que a mí me suscita la curiosidad de saber si los podríamos emplear como método de evaluación, por ejemplo, ¿no? Para comprobar si ha habido una efectividad en un programa propia, en diversas conductas, o háblanos un poquito sobre esto. Pues lo veo una pregunta muy interesante. De hecho, yo creo que sería muy importante poder utilizar estos marcadores para complementar los que tenemos ya pues, desde otros ámbitos, porque bueno, pues, en muchas ocasiones cuando hacemos un programa evaluamos con cuestionarios, con información de terceros, con nuestra propia información, pero tener marcadores biológicos nos permitiría entender también hasta qué punto nuestras intervenciones están siendo efectivas, que podría ser desde conseguir un cambio, pues, o que se produzca un cambio en una respuesta psicofisiológica del sistema nervioso autónomo ante una reacción emocional, o que se produzca un cambio en la respuesta de una hormona concreta. Yo creo que serían complementarios y aportarían muchísima información en lo que sería pues, la efectividad de los tratamientos, por lo cual le veo muchísima aplicación y muchísima proyección. Y otra de las aplicaciones importantes que entiendo que podrían tener estos marcadores es para mejorar los protocolos que calculan el riesgo de reincidencia. Cuando estamos trabajando muchas veces, incluso por ejemplo, hablabais antes de violencia contra la mujer, pero en muchos tipos de violencia hay veces que hay que tomar una decisión judicial de qué hacer con la persona a la que se ha denunciado.
Y yo creo que en estos protocolos muchas veces se basan en un informe médico o en un protocolo que a lo mejor está basado en unos ítems psicológicos. Si pudiésemos complementarlo con marcadores neurocriminológicos, incluyendo pues desde lo que es funciones cognitivas, con baterías neuropsicológicas o con marcadores hormonales, neuroimagen, ello nos permitiría tener un cálculo estimado mucho más fiable, desde mi punto de vista, por supuesto, de lo que sería esa probabilidad de reincidencia, que por supuesto siempre es una probabilidad, como decía antes, nunca son matemáticas, nunca es un determinismo, pero creo que nos acercaríamos en mayor medida a cometer menos errores a la hora de tomar decisiones con personas potencialmente violentas que pueden hacer daño a otras personas. Muy bien, comprendo. Mm. Bueno, pues muchísimas gracias por tu intervención. Gracias a ti por invitarme a estar aquí. Bueno, y como habéis podido comprobar, gracias a las entrevistas de nuestros expertos, la neurocriminología es una ciencia innovadora que sigue en vías de desarrollo, a la que le falta investigación, pero que tiene mucho para aportar y que hemos de descubrir, ya que poseemos los conocimientos y debemos utilizarlos, pienso yo. Y nada, por mi parte, nos vemos por el aula. Cualquier duda que tengáis, me encuentro a vuestra disposición. Y espero que hayáis disfrutado y que disfrutéis mucho de este vídeo. Gracias.